Listo. Bueno, pues les damos una cordial bienvenida al examen de Lilia Teresa Carrera de Anda, que va a presentarnos el tema diseño, implementación e impacto de prototipos experimentales para mejorar la enseñanza de la ley de Biot-Savart. El jurado está integrado por un servidor como presidente, como secretario el doctor Daniel Sánchez Guzmán. Como primer vocal está el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Segundo vocal, la doctora Irma de Jesús Miguel Garzón, que está conectada vía Skype. Y como tercer vocal, al doctor Carlos Israel Aguirre Vélez. Vamos a proceder a escuchar su disertación y después se va a hacer una réplica por los miembros de este jurado, y posteriormente le vamos a pedir y a los demás asistentes que salgan unos momentos en lo que deliberamos, y posteriormente ya le llamamos para darle el veredicto, ¿sí? Entonces va a tener aproximadamente de unos 30 a 40 minutos para hacer su presentación. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Lilia Teresa, ya lo mencionó el doctor. Les voy a presentar mi trabajo de tesis titulado Diseño, Implementación e Impacto de Prototipos Experimentales para mejorar la enseñanza de la ley de Biot-Savart. La inquietud de realizar este trabajo pues es principalmente por mejorar la enseñanza. En este caso pues fue para el tema de la ley de Biot-Savart. En mi quehacer como docente pues he visualizado algunos aspectos que son fundamentales o que son factores para que se lleve a cabo la enseñanza. Yo mencionaba dentro de mi documento que uno de esos factores pueden ser los programas de estudio. En el caso del nivel tecnológico al cual yo pertenezco, esos programas de estudio continuamente se van modificando, y en esas modificaciones se les van aumentando el número de temas que se tienen que ver por materia, y paradójicamente se disminuyen las horas frente a grupo de las cuales uno dispone para ver los temas. Entonces, el tratar de abarcar todos los temas en un semestre pues resulta algo complicado, y si se llegan a ver todos los temas pues generalmente no se ven con la profundidad adecuada. Entonces yo considero que esos son los factores que afectan para el aprendizaje. Otro de los factores que afectan pues vienen siendo los métodos de enseñanza. Y generalmente el método de enseñanza utilizado pues es el tradicional o el magistral, donde el maestro da una explicación acerca de los temas, y pues los alumnos generalmente tienen una postura o un rol pasivo. Entonces, esos métodos de enseñanza, no digo que en todos los casos, pero no son muy efectivos. Y uno como docente lo puede constatar semestre con semestre. En ocasiones, cuando uno da una materia y les pide, por ejemplo, el concepto de alguna materia anterior, pues los muchachos dicen que no lo vieron, ¿verdad? O se les olvidó. Entonces, pues eso nos indica que los alumnos aprenden, por así decirlo, temporalmente. O sea, no se quedan con el aprendizaje. Muchas veces, pues únicamente estudian para pasar un examen. Y otro de los factores que considero que afectan a lo que es el aprendizaje, pues vienen siendo las ideas previas. Considero que es importante saber qué idea o qué concepto tienen los muchachos respecto a una ley física o un concepto que se quiera manejar. Entonces, ahí pues es importante tanto los exámenes de diagnóstico para saber qué definición tienen ellos respecto a un concepto, y poder diseñar las estrategias necesarias para mejorar el aprendizaje. Entonces, haciendo un análisis de esos factores, pues nace la intención de hacer una investigación para mejorar el aprendizaje. En este caso, específicamente para la ley de Biot-Savart. Entonces, la ley de Biot-Savart pues es un tema que está dentro de la unidad temática para los alumnos de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecatrónica, que son a los que va esta investigación, y es un tema donde se presentan pues altos índices de reprobación. Entonces pues la idea es
implementar una estrategia que nos ayude a mejorar el aprendizaje de este tema. La materia de electromagnetismo, tanto para electromecánica como para mecatrónica, pues es una materia muy importante, ya que es una materia que da el inicio al vínculo de todas las materias del área de electricidad. Entonces, un buen entendimiento y tener los conceptos precisos y claros, pues les va a ayudar a los muchachos a desarrollar en las materias de aplicación, en materias posteriores. Entonces, por ello, bueno, pues el objetivo de esta investigación es determinar cómo el uso de prototipos experimentales diseñados bajo el esquema de aprendizaje basado en proyectos puede mejorar el aprendizaje de la ley de Biot-Savart. Esta investigación considero que se justifica porque en el área de la investigación educativa existen algunos estudios respecto a dificultades para el aprendizaje del campo magnético. Existen pocas sobre fuentes de campo magnético y referidas a la ley de Biot-Savart, pues yo no encontré mucha información. Entonces considero que se justifica, además de que los muchachos pues van a desarrollar un prototipo experimental que les va a permitir constatar la ley de Biot-Savart. Entonces, en base a lo que les comento, se plantearon las siguientes preguntas de investigación. En una de ellas, pues nos interesa saber cuál es la ganancia en el aprendizaje al desarrollar prototipos didácticos para la enseñanza de la ley de Biot-Savart en estudiantes de ingeniería electromecánica e ingeniería mecatrónica. Y la otra pregunta, ¿en qué medida la metodología del aprendizaje basado en proyectos desarrolla un entorno real y experimental que ayuda a los alumnos a relacionar los contenidos teóricos en el mundo real? Y finalmente, esto cómo recae en la mejora de la receptividad para aprender conceptos teóricos. Y de una forma pues muy similar a lo que son las preguntas de investigación, se formularon las dos hipótesis. La primera, con la finalidad de determinar si el desarrollo de prototipos experimentales y la aplicación del aprendizaje basado en proyectos permiten una ganancia conceptual significativa respecto a los métodos magistrales para el aprendizaje de la ley de Biot-Savart. Como lo mencionaba, los estudiantes de ingeniería electromecánica y mecatrónica en la asignatura de electromagnetismo. Y la otra hipótesis, pues si el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos propicia un impacto importante en el aprendizaje en mayor medida que la metodología magistral, desarrollando prototipos experimentales. Bueno, los fundamentos de esta investigación pues son el aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de prototipos experimentales. En la búsqueda de algunos estudios respecto a estos dos temas pues encontré suficiente información, y en la información que encontré pues mencionaban resultados muy favorables tanto en la aplicación de lo que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos y el uso de prototipos experimentales. El instrumento que se utilizó para evaluar el aprendizaje es un instrumento, está ahí en la diapositiva. Este instrumento fue hecho por Genaro Guisasola y José Manuel Almudi. Lo han utilizado en varios estudios para determinar el aprendizaje del concepto de campo magnético. Lo podemos encontrar ahí en esa página. Es una página donde podemos encontrar varios cuestionarios relacionados con toda la materia de electromagnetismo. Entonces yo me basé únicamente en lo que es referido al tema de fuentes de campo magnético. Es un cuestionario que contaba con 63 preguntas, de las cuales elegí 27 para hacer el pretest y el posttest. Ok, bueno, entonces ahí se muestra el test. No sé si les estorbo. Ahí está el test y están las 27 preguntas que se eligieron de ese test, que eran de un total de 63. Las primeras preguntas van referidas a lo que es fuentes de campo magnético, y las últimas preguntas específicamente a la aplicación de la ley de Biot-Savart.
la caracterización de la investigación. Se participaron en el estudio alumnos del Instituto Tecnológico de Parral, de donde yo procedo, de la carrera de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecatrónica, que fue realizado el semestre pasado. En cada uno de los grupos había un total de 24 alumnos y pues participaron el total de los alumnos en la investigación. Son alumnos que están cursando el segundo semestre de ambas ingenierías y que hasta el momento pues han llevado únicamente materias como cálculo y lo que es programación para poder llevar esta asignatura. El grupo de mecatrónica se eligió como el grupo experimental y el grupo de electromecánica como el grupo de control. Se eligió el grupo de mecatrónica porque los temas o los puntos que íbamos a ver respecto al desarrollo de prototipos pues eran más afines para estos alumnos. Y para llevar a cabo la investigación se diseñó una secuencia didáctica. La secuencia didáctica la dividí en 3 etapas importantes. En la primera etapa sería lo que respecta a la asignación del problema, en la segunda etapa la propuesta del prototipo y la tercera etapa lo que corresponde al ciclo experimental. Dentro de la primera etapa, lo primero que se hace es definir los grupos o los equipos para el desarrollo del prototipo y se les da a conocer los lineamientos tanto para presentar los prototipos y desarrollarlos. Y enseguida se les va a aplicar un pretest para saber qué conocimiento tienen respecto al tema. En la segunda etapa, pues los muchachos deben realizar una investigación para hacer una propuesta del prototipo. Me salté un poquito. En la primera etapa se les asigna un problema diferente a cada uno de los equipos. Entonces, en base a ese problema que hay que resolver, pues ellos hacen una investigación para hacer su propuesta. Ellos hacen una investigación y presentan esa propuesta, hacen una presentación oral y escrita y se da lugar a lo que es una retroalimentación después de que ellos hacen la presentación. Posteriormente, ellos empiezan a hacer una investigación y una búsqueda de los materiales que van a utilizar para desarrollar el prototipo y proceden a hacer los cálculos teóricos y numéricos que nos van a permitir desarrollar ese prototipo para definir cuál va a ser el funcionamiento de este que estoy mencionando. Y una vez que está construido el prototipo, pues se da inicio a lo que es la etapa del ciclo experimental. Se van a realizar prácticas y se van a estar analizando los resultados que se obtienen con el prototipo respecto a los resultados que ellos hacen en cálculos teóricos. Se hace el análisis de los resultados. Si hay que hacer un ajuste al prototipo, pues entonces se repite lo que es la etapa experimental. Finalmente ellos van a entregar un reporte final del proyecto y van también a presentar lo que es el post-test. Esa fue la secuencia didáctica que se diseñó. Bueno, entonces en base a eso, nosotros lo realizamos de la siguiente forma, así como está mencionado en la secuencia didáctica. El semestre en el que se aplicó la investigación consta de 16 semanas y empezamos a trabajar desde la primera semana de clases, trabajamos las 16 semanas. En la primera semana se formaron los equipos, quedaron integrados por 5 estudiantes, fueron 5 equipos y a cada uno de los equipos se les asignó un problema diferente. Entonces, el problema consistía en que teníamos 5 diferentes configuraciones de conductor y iban a medir el campo magnético que era producido por ese conductor en el punto que está especificado. Entonces, para ello, pues ellos hacen una investigación respecto a los prototipos existentes para hacer la medición del campo magnético y poder hacer la propuesta. En la semana 2 se aplica lo que es el pretest y posteriormente se lleva a cabo una introducción del tema. Entonces, como mencionaba al principio, el tema de ley de Biot-Savart pues es uno de los temas que se ve aproximadamente en las últimas unidades. Entonces, antes de llevar la asignatura de electromagnetismo, pues ellos no han llevado ninguna materia de física, salvo lo que vieron en nivel bachillerato. Entonces, se hace necesario pues hacer una introducción a los temas
para que puedan ir desarrollando el prototipo y puedan hacer la propuesta correspondiente. A la hora que ellos hacen la investigación y presentan el prototipo, pues se hace una evaluación tanto de la presentación oral como del reporte escrito que presentan. En la semana 5 y 7, de alguna manera se les fue guiando para la realización del prototipo, no lo dejamos muy abierto. Entonces, lo que iba a ser diferente para cada uno de los equipos era la configuración del conductor en el cual iban a medir el campo magnético, pero en sí el prototipo que iba a medir el campo magnético pues era igual para los 5 equipos. Entonces se decidió trabajar con una tarjeta Arduino Uno y con la plataforma de MATLAB. ¿Por qué con la tarjeta Arduino Uno? Porque era una tarjeta de bajo costo y de fácil acceso, y aparte que cuenta con un software libre. Y el MATLAB, pues porque nos proporcionaba la facilidad de estar, la tarjeta Arduino se utilizó como un adquisitor de datos. Entonces con el MATLAB podíamos estar recibiendo esos datos en tiempo real y estar graficando ese comportamiento que nos interesaba del campo magnético. Además que el MATLAB pues es un programa que es muy utilizado ahí en la institución, que es utilizado en materias posteriores, entonces irlos introduciendo en ese ambiente pues considero que era favorable para los alumnos. En las semanas 8 y 9 se establece de forma cualitativa y numérica el valor de las magnitudes que se involucran en el prototipo. Entonces, como los muchachos ya tienen asignado el problema que van a resolver, pues entonces lo primero que hacen ellos es resolverlo manualmente, por así decirlo, la solución a ese problema, para tener una idea pues de los valores que esperan ellos medir con el prototipo. Si me voy a regresar un poquito. Si me regreso aquí a la parte de las configuraciones, ahí no están, no tienen dimensiones, están de una forma general. Entonces, cuando los muchachos hacen el cálculo, también lo hacen de una forma general, la solución de una forma general. Pero pues para hacer las mediciones debemos darle dimensiones específicas a esos conductores. Entonces, cada uno de los equipos resolvió el problema, lo presentó frente a todo el grupo y explicó el análisis que hicieron para resolverlo. Y de alguna manera todos se involucraron con el análisis de cada una de las configuraciones. Posteriormente, ya que hicieron ellos los cálculos manualmente, hicieron un programa en MATLAB para estar haciendo una simulación, si cambiamos por ejemplo las dimensiones del conductor, si cambiamos la magnitud de la corriente, para que se dieran una idea de los valores de campo esperados y de esa forma pues poder diseñar el prototipo. La solución de estas configuraciones la realizaron tanto el grupo de electromecánica como el grupo de mecatrónica. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo, lo que es respecto a un conductor recto. Ahí está el código en MATLAB, es un programita muy sencillo. En este programa podemos observar en la parte superior que se le asigna un valor de corriente de 5 amperes. Nosotros tuvimos una limitante. En los laboratorios que nosotros tenemos, pues me imagino que igual que en todas partes, pues falta equipo. Entonces disponíamos únicamente con una fuente de corriente de 5 amperes, entonces pues el prototipo lo tuvimos que limitar a esas condiciones. Entonces, para todos los equipos, la fuente de corriente máxima que podíamos nosotros manipular era de 5 amperes. Entonces, con esto nos podíamos dar una idea del campo magnético que podía ser producido por ese conductor recto. Se decidió que ese conductor recto pues iba a tener una dimensión de 1 metro de longitud. Entonces nosotros vemos ahí cuál iba a ser el comportamiento. En esta
esta parte podemos observar el campo magnético y en esta parte lo que es referido a la distancia. Entonces, como observamos, vamos a tener valores muy pequeñitos de lo que es de campo magnético por la limitante de la corriente. En una tabla más a detalle se puede observar que el campo magnético máximo, bueno, aquí tendría infinito, era en la proximidad del conductor, pero por ejemplo, ya a 4 centímetros vemos que el valor del campo magnético decaía mucho. Entonces, esto pues era una limitante y vamos a tener que buscar los elementos necesarios por hacer esa medición, pero buscando también que siguiera siendo pues un prototipo de bajo costo. Eso fue para un conductor recto. Cada uno de los muchachos resolvieron el problema, hicieron su programa en MATLAB y estuvieron haciendo las simulaciones correspondientes. Bueno, entonces una vez que contamos con esos datos, pues los muchachos a partir de la semana 10 y hasta la 11 empezaron a hacer la construcción del prototipo. Trabajamos, menciono, con elementos de bajo costo. Entonces, el principal elemento aquí que utilizamos nosotros en el prototipo pues viene siendo un sensor de efecto Hall que nosotros compramos, pues en realidad no era muy costoso. Este sensor tiene la capacidad para medir un rango de -1000 a 1000 Gauss. Entonces, si observamos los valores que nos iban a arrojar los prototipos, pues eran muy pequeñitos. Entonces, realmente no se iba a alcanzar a percibir en una gráfica el comportamiento del campo magnético. Entonces, se tuvo que adicionar a lo que era el prototipo un circuito amplificador para amplificar esa señal y poder detectar lo que es el campo magnético, poder ver bien ese comportamiento. Entonces, respecto a sensores, respecto al circuito amplificador, pues los muchachos no tienen conocimiento al respecto. Entonces se tuvieron que estar trabajando pues horas extras para explicarles cómo se debía de implementar ese circuito amplificador. Y una vez construido, pues esos serían los elementos principales del prototipo. Nosotros tenemos aquí en esta parte lo que es el sensor de efecto Hall. Tenemos aquí, todo esto corresponde a lo que es el circuito amplificador. Tenemos un amplificador operacional, unos potenciómetros y una serie de resistencias para poderlo armar. También se incluyó un sensor ultrasónico y en esta parte, que es la parte posterior que se ve aquí, pues tenemos la tarjeta Arduino 1. Y lo que correspondía al circuito amplificador pues tuvo que alimentarse ahí con dos baterías. Respecto al sensor ultrasónico, pues la idea era de que el prototipo, a la hora de estar sensando la señal del campo magnético, pues nos indicara, ¿verdad?, a qué distancia se encontraba el prototipo. Otra limitante fue que este sensor, pues también, como era de bajo costo, lecturas menores a 4 centímetros ya no eran confiables. Entonces fue otra limitante dentro de nuestro prototipo. Una vez que se terminó de construir el prototipo, comenzó lo que es el ciclo experimental. Los muchachos comenzaron a hacer las prácticas, empezaron a medir el campo magnético correspondiente a cada una de las configuraciones que fue asignada a cada uno de los equipos. Y se tuvo que pasar también por un periodo de calibración respecto al prototipo para que pudiera arrojarnos lecturas confiables. Y bueno, ¿qué es lo que mencionaba? Hacer los ajustes, que en este caso fue la calibración. Y ya en la semana 16, en la última semana, pues los muchachos, tanto del grupo experimental como el grupo de control, presentan lo que es el post-test y entregan el reporte final. En el caso del post-test lo apliqué a los dos grupos en conjunto, porque ya estábamos hablando de la semana 16 y esta semana pues ya los muchachos están realizando exámenes de todas las materias, los exámenes finales. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Entonces aplicamos el pretest y el post-test, sacamos los promedios de cada uno de los exámenes y obtuvimos la ganancia por medio del factor de Hale. Y llegamos a lo siguiente:
Para el grupo experimental obtuvimos una ganancia de .1552 y para el grupo de control una ganancia de .0820. Fueron ganancias relativamente bajas para los dos grupos. Y hice aquí el análisis de 3 preguntas que se hicieron tanto en el pretest como en el posttest. En el caso, por ejemplo, de la pregunta 12, que era únicamente si los muchachos conocían otras fuentes de campo magnético, aparte de los imanes. Entonces, como respuesta, pues se espera que ellos contesten que es la corriente eléctrica o las cargas en movimiento. Entonces, nosotros podemos observar aquí en esta gráfica que en el caso del grupo experimental, el promedio del pretest fue de 47.82 y el promedio del posttest fue de 66.67. Para el grupo de control, el promedio del pretest fue de 29.16 y para el grupo de control, lo que fue el posttest, de 52.38. Se obtuvo una ganancia de .361 en el caso del grupo experimental y una ganancia de .328 para el grupo de control. Podemos observar pues, que son ganancias que pudieran antojarse casi iguales, pero podemos observar que se tuvo una mejoría en el aprendizaje, puesto que mejoraron los promedios para ambos grupos. En el caso de la pregunta 24, que era correspondiente a que los muchachos calcularan el campo magnético en el centro de una espiral circular. Y en este caso, pues, viene siendo uno de los problemas que los muchachos resolvieron, referido a una espiral circular. Como podemos observar, en los promedios del pretest, pues, para ambos es 0. Los muchachos no tenían conocimiento respecto al tema y pues no pudieron hacer el análisis correspondiente. Pero en el caso del posttest, tenemos para el grupo experimental un promedio de 4.16 y para el caso del grupo de control un promedio de 0. La ganancia, pues, como se puede observar, es muy baja. Sucedió un detalle que a mí se me hizo pues interesante de analizar. Era un problema que ellos habían resuelto para poder desarrollar el prototipo. Este problema lo desarrollaron, menciono, tanto el grupo experimental como el grupo de control. Se analizó en clases, se discutió, hicieron una serie de preguntas y este promedio tan bajo que tenemos respecto al grupo experimental es debido a que únicamente a la hora del posttest lo respondieron 6 alumnos y de esos 6 alumnos únicamente un alumno respondió correctamente. Los otros alumnos trataron de responderlo de forma memorística, o sea, pensando, yo me sé cuál es el resultado y trataron de ponerlo, pero ninguno de los casos fue correcto. Entonces, eso sucedió con esa pregunta, al igual que en esta configuración, que viene siendo un arco y que venía siendo también una de las configuraciones propuestas para cada uno de los equipos y tuvimos el mismo resultado. Tenemos 0 de promedio en lo que respecta al pretest y en el caso del posttest también tenemos resultados o promedios muy bajos. En el caso del grupo experimental, bueno, para esta pregunta respondieron 10 alumnos y de esos 10 alumnos únicamente 2 respondieron de forma correcta. En ningún caso hicieron ningún tipo de planteamiento, ningún tipo de análisis. Ellos trataron nuevamente de responder de forma memorística. Esos fueron los resultados que obtuve y bueno, respecto a algunas de las preguntas que venían mencionadas en el pretest. Respecto a las hipótesis, bueno, yo considero que sí se comprueban las hipótesis que estaban planteadas en un inicio. En la primera, que respecta al desarrollo de prototipos experimentales y la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, permiten una ganancia conceptual significativa respecto a los métodos magistrales para el aprendizaje de la ley de Biot-Savart en los estudiantes de la asignatura de electromecánica de las especialidades de ingeniería electromecánica y mecatrónica. Aun y cuando tenemos nosotros aquí ganancias muy bajas, pues podemos observar que sí hay una diferencia de las ganancias respecto al grupo experimental y el grupo de control.
Entonces, considero que el aprendizaje, el método de aprendizaje basado en proyectos, pues sí es una buena herramienta para mejorar el aprendizaje. Respecto a la hipótesis 2, si el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos propicia un impacto importante en el aprendizaje en mayor medida que la metodología magistral, desarrollando un entorno real y experimental. Bueno, yo considero que también se comprueba, puesto que los muchachos desde el momento que desarrollan un prototipo que les permite constatar una ley física, pues les ayuda a mejorar el aprendizaje y más que nada a relacionarlos con hechos reales. Y pues las conclusiones de mi trabajo serían que con la aplicación del pretest se pudo determinar el antecedente que tienen los muchachos respecto a este tema, lo que es la ley de Biot-Savart. También se obtuvo una diferencia entre la ganancia del grupo experimental y el grupo de control. Se logró desarrollar el prototipo para la medición del campo magnético producido por una corriente estable, y durante el desarrollo del prototipo mostraron interés los muchachos en desarrollar. Mi trabajo a futuro pues sería mejorar el prototipo, puesto que tuvimos algunas limitaciones, y también pues seguir implementando tanto la metodología del aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de prototipos en otros temas de la asignatura. Coloqué aquí algo de las referencias consultadas. Y pues mi agradecimiento tanto al doctor por todo el apoyo en el desarrollo de este trabajo, y a la doctora también, que fungieron como mis directores. Y pues mi presentación. Muy bien, Lilia, pues vamos a pasar ahora a las preguntas. Vamos a comenzar primero, yo creo, con la doctora Irma de Jesús. Sí. Hola, Irma. Hola, buen día. Ya. ¿Me escuchan? Buen día a todos. Sí, Irma. Bueno, Sí. Por favor, si puede hacer sus preguntas. sí, doctor, buenos días, qué gusto saludarlo. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a las autoridades de CICATA, en especial al doctor Mario Humberto por haberme invitado a codirigir este tema. Felicito a Lilia por su gran trabajo. Pienso que aunque ella demostró solo los resultados de aprendizaje cuantitativo, conceptual, como ella lo menciona, y le voy a preguntar, Lilia, ¿consideras que aumentó su interés en estos temas de física con esa metodología que tú aplicaste? Sí aumentó el interés, puesto que durante todo el desarrollo, pues como menciono, trabajamos las 16 semanas desarrollando el prototipo, y durante las 16 semanas hubo interés de los muchachos por desarrollar el prototipo, se les hacía interesante, incluso pues querían que se hiciera ese tipo de trabajos pues en cada uno de los temas de la asignatura. Bien, muchas gracias. ¿Consideras que se necesita una formación docente para que otros docentes pudieran aprovechar tu metodología? Yo considero que sí. Sí es importante que se le proporcione a uno como docente este tipo de información, este tipo de metodologías para mejorar el aprendizaje, puesto que, como lo mencionaba ahorita, pues aumenta mucho el interés de los muchachos por aprender. ¿Crees que si hubieras aplicado una parte cualitativa en tu investigación, hubieras obtenido como resultado una gran motivación de los estudiantes hacia profundizar en estos temas aun cuando ya hubieran aprobado el curso? Yo pienso que sí. Sí, le digo, el interés lo mantuvieron durante las 16 semanas, y yo considero que si lo hubiera hecho, sí hubiera obtenido buenos resultados. Sí, yo también eso creo.
otra cosa. ¿Consideras que vas a continuar con esta línea de investigación para un doctorado? Sería muy interesante seguir trabajando en esta línea de investigación. Me gustó mucho y posiblemente sí. Muy bien, bueno, pues por mi parte eso es todo y te felicito. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho, Irma. Bien, ahora vamos a pasar con el doctor Carlos Aguirre. Gracias. Lilia, ¿qué formación profesional tienes? Soy ingeniero electromecánico. Ingeniero electrónica. Sí. Ok. O sea, sí tienes pues la formación para el manejo de tarjetas, interfaces, sensores y todo eso. No. De hecho, cuando yo cursé la carrera únicamente se me impartió una electrónica básica, pero no tenía la formación. Entonces, para mí fue también ponerme a estudiar y aprender a manejar tanto la tarjeta Arduino como trabajar con el MATLAB. Yo había trabajado muy poquito con el MATLAB, pero seguir trabajando con él y no tenía mucho conocimiento al respecto. Entonces, me puse a investigar y a estudiar para cómo operar cada uno de los dispositivos. Claro, con apoyo de personas que tienen más conocimiento en el tema. Y entonces, ¿por qué te surgió la idea de proponer a los muchachos o cómo salió este asunto de que los muchachos hicieran este tipo de prototipos? Sí, yo ya tengo varios años dando la materia de electromagnetismo, entonces de alguna manera para motivarlos e incentivarlos a que se queden estudiando, porque nosotros tenemos un detalle muy interesante ahí en el tecnológico. Esta materia es de segundo semestre. En el tecnológico donde yo trabajo, generalmente llegan los muchachos que son rechazados de otras escuelas. Entonces, que vayan porque les interesa la carrera de electromecánica o mecatrónica, no es necesariamente, es porque se quedaron sin lugar y a veces están por mientras ahí en la escuela. Entonces, si están de esa manera, realmente no tienen interés en aprender, porque muchos están por mientras vuelven a aplicar el examen en otra escuela, como en Chihuahua. Entonces, de alguna manera para motivarlos, yo trato de hacer prácticas en cada uno de los temas de la asignatura. Entonces, buscando información en internet, desarrollé, claro, con información de internet, un manual de prácticas donde los muchachos hacen un prototipo con material de reciclaje para ir comprobando, no si cada uno, pero sí el tema más importante de cada una de las unidades. Entonces yo ya estaba de alguna manera involucrado en este tipo, en hacer los prototipos experimentales para hacerlas y para comprobar, pero de una manera, vamos a decirlo así, muy práctica, sin meternos en programación ni con ningún elemento de electrónica. Entonces, bueno, también surge la necesidad, ¿verdad? Uno también tiene que irse actualizando y tratar de aprender también en otras áreas para interesar más a los muchachos. Entonces, sí se hacen los prototipos que yo le menciono, los hago con material de reciclaje. O sea, es muy sencillo que los hagan los muchachos y se comprueba de todas formas alguna ley física. Pero al momento de que usted los involucra ya con una programación, con una tarjeta Arduino, pues a ellos se les hace muy, muy interesante. Dentro de lo que ellos me comentaban, decían, bueno, pues estamos en segundo semestre y estamos haciendo un prototipo y estamos programando y se sentían muy, muy interesados al respecto. Y también para mí fue interesante ir aprendiendo otra área en la cual yo no uní. Bueno, ahí es un punto interesante porque finalmente para guiar este asunto de poner prototipos o que los muchachos desarrollan un prototipo tenga una componente tecnológica así como muy fuerte, ¿no? Implica los sensores, la programación, la tarjeta, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues por eso te lleva 16 semanas en desarrollarlo, ¿no? Y que sí, y tiempo extra, o sea, porque yo tenía que terminar de ver los temas del programa y estar trabajando con ellos tiempo extra de estar explicándoles, ¿verdad? O sea, yo me informaba, yo aprendía al respecto y luego pues yo tenía que transmitírselo a los muchachos y todo eso fue en tiempo extra. Que bueno, en ese aspecto te felicito, pero no es lo más adecuado, ¿no? Te felicito que hayas hecho el esfuerzo, pero no es lo más adecuado, digamos,
O sea, tú debes de, como guía de los muchachos, tú ya debes de tener la experiencia para poderlos guiar más fácilmente y que ellos avancen, que avancen más rápido, ¿no? Sí. Que les digas, a ver, mira, conéctale aquí o hazle así, Sí. o más rápido, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo ya lo tenía planeado más o menos de esa forma y yo empecé con todo esto antes de empezar con los muchachos, o sea, yo me estuve preparando un semestre antes para poder llevar a cabo el prototipo. Ah, ok. No fue, No, yo, no fue a la par no, con los no, muchachos. no, yo Ah. yo me estuve preparando un semestre antes, entonces estuve consultando, le digo, con personas que sí tenían mucho más conocimiento, me estuvieron explicando y ya tenía el bosquejo general de lo que era el prototipo, pero yo me estuve preparando un semestre antes para poderlo llevar a cabo, porque si no, me podía suceder que no funcionaba. Entonces, pues no me quería arriesgar a esa situación. Ese es el riesgo, ¿no? Sí. Bueno, mira, en este asunto, bueno, comentas que hubo unas ganancias, bueno, siempre que haces algo diferente, a que algo sea tradicional, la clase tradicional o magistral, siempre sale alguna ganancia, ¿no? Poquita o mucha, siempre sale alguna ganancia. Pero bueno, nada más ahí con una aclaración, ¿no? Pues una ganancia baja, pues no es significativo, ¿verdad? O sea, aplicar ese adjetivo no es significativo, la verdad. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que del trabajo que desarrollaste con los muchachos, a lo mejor el instrumento no te ayudó a constatar o a exponer lo que ellos realmente hayan aprendido. Porque en esta técnica de los proyectos, el aprendizaje va a ser proyectos, se aprenden muchas cosas que no se pueden a veces ver reflejadas en un instrumento como un cuestionario. Entonces, a lo mejor ahí el instrumento no te ayuda pues a demostrar todo eso que sí hicieron los muchachos, todo lo que aprendieron, todo lo que desarrollaron, ¿sí? Y bueno, pues el instrumento no te ayuda. Si tú les hubieras preguntado, bueno, oye, ¿y qué pasa si en el prototipo la configuración es diferente? ¿O qué pasa si no sé, si el sensor está mal calibrado? ¿O qué pasa? O sea, cosas más puntuales de lo que desarrollaron, ¿sí? Pues ellos te han de haber dicho otras cosas, ¿no? Obviamente, como lo estás comparando este cuestionario con los otros muchachos del otro grupo, bueno, pues los otros no hicieron el prototipo. Entonces, bueno, pues ahí sí no había manera como de constatar, ¿no? Es validar estas dos experiencias, ¿no? Entonces, mira, yo te felicito por el trabajo que desarrollaste, está interesante, sobre todo esta parte del prototipo para que hagan más cosas, ¿no? Inclusive, si uno nada más se quedara haciendo el análisis con MATLAB, que es, pues a lo mejor no le llama mucho la atención a los muchachos, porque es programar y estar viendo curvas y ver comportamientos. A mí en lo particular, a mí en lo particular se me hace más interesante, pero yo que precisamente en el electromagnetismo tratado de ver cargas puntuales y corrientes y campos magnéticos, no a mucha gente le gusta programar y ver las curvas, ¿no? A lo mejor a uno se les es interesante, pero a ellos no. Pero como tú dices, programar, construir, probar, eso sí tiene mucha riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues pues ese es nada más mi comentario de que no te está ayudando el instrumento, para que tú puedas, yo lo sé, como que lo intuyo, de que ellos aprendieron cosas y de que a lo mejor podría haberse reflejado de otra manera. Bueno, te felicito por el esfuerzo y bueno, pues no sé qué tan pueda replicarse esta experiencia en otras personas, porque sí deben de tener pues la formación, o por lo menos la inquietud como tú, de aventarse a ver cómo poder medir campo magnético, ¿no? De una manera más experimental, que es difícil, Bueno, pues eso es todo por mi parte. Gracias. Doctor Daniel Sánchez. Sí, gracias, doctor. Lilia, está interesante la propuesta que nos haces, retomando un poquito lo que comentó el doctor Carlos Aguirre, esta cuestión de definir bien la metodología y utilizarla, ¿no? Parece que se hizo una mezcla, se generó un híbrido, y ese híbrido no te permitió establecer bien los mecanismos de evaluación y tanto sumativa como ya final en los estudiantes, ¿no? De ahí que se haya visto una dispersión en cuanto a los resultados, ¿no? Además de que considerando la magnitud del tiempo, todo lo que se tomó el llevar a cabo esta secuencia didáctica,
era muy probable, muy altamente probable que el factor de ganancia normalizada no te fuera a entregar los resultados más adecuados, ¿no? Que a lo mejor posiblemente complementarlo. No sé si llevarlo a cabo en la aplicación de algunas rúbricas o de algunos portafolios de evidencia que pudieran ayudarte a ver ese crecimiento, ¿no?, del aprendizaje. Por lo general nosotros desarrollamos experimentos cortos, ¿no?, 1 semana, 2 semanas, por ese impacto que nos da a nosotros el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que atender otras asignaturas, no sabemos si en el momento que las evaluaciones estaban entregando otros prototipos, otros proyectos, entonces te podría impactar de manera muy significativa, que fue lo que vimos aquí con ese instrumento. Y a lo mejor tomar unos instrumentos que nos fueran llevando de manera continua, cada 2 semanas, yo establezco una rúbrica o establezco estos portafolios de evidencias y me va a permitir ver esa evidencia de aprendizaje del estudiante. Entonces, creo que este tipo de ejercicio a ti ya te abrió los ojos en muchas cuestiones, ¿no? El objetivo de aquí es retroalimentarte respecto al trabajo que desarrollaste, ¿no? Siempre es importante que tomes la iniciativa, ¿no? Me imagino que ya ahorita con esto pues vas a hacer referencia, institución, desde el punto de vista de que estás adentrándote en la investigación, estás tomando algunas ideas y sería bueno que continuaras, ¿no?, con el doctorado, con otras actividades. Eso mismo nos lleva a las preguntas, un poquito ahorita vamos a tocar el instrumento. Si ves que siempre cuando nosotros analizamos ganancia conceptual, las preguntas las establecemos muy puntuales y de opción múltiple, ¿no? Si nosotros quisiéramos medir ganancia conceptual con preguntas abiertas, como resuelve este problema, tendríamos que analizarlo de otra manera. Por ejemplo, analizar los pasos, la secuencia que llevó, ¿no?, hacer toda una traza del desarrollo del problema, ¿no?, y cómo el estudiante entonces ya se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tenías que saber más o menos un correcto e incorrecto, ya que si recuerdas la fórmula te maneja ciertos contra errores, ¿no? O sea, pretest, posttest, cuál fue el porcentaje de pretest, cuál fue el porcentaje de posttest, y ya en función de eso haces el cálculo, ¿no? Pudo haber preguntas que alguna deducción múltiple que pudiste retomar y colocarlas de manera intermedia dentro de tu instrumento de evaluación general y ya enfocarte así a factor de concentración, y las otras analizamos con otros de otra manera. Sí, me implicó mucho trabajo en analizar todas las... Sí, porque ibas a tener que revisar pasos por pasos y al final definir, bueno, si está bien o está mal. Y el problema de ahí es que o está medio bien o está medio mal. O sea, tiene la idea el muchacho, pero no dio el resultado, por ejemplo. Y eso ya te genera ahí una inconsistencia en cuanto a evaluarlo como bueno o malo. ¿Por qué? Porque la ganancia es eso, o sea, es muy estricta, ¿no? Está bien o está mal, tiene un concepto, no lo tiene, de lo que yo quiero obtener como información. Y esas preguntas, pues también yo creo impactaron un poquito en tus mediciones, ¿no?, en tus evaluaciones. ¿Cuál fue la impresión de los estudiantes en cuanto a este uso de metodología, por ejemplo, este híbrido que generaste? Como mencionaba, sí se mostraron siempre muy motivados durante todo el semestre. Ellos deseaban terminar el prototipo, hacer las mediciones, porque decían ellos, si va a funcionar, no va a funcionar. Les generaba poderlo terminar y decir, está funcionando el prototipo. Quedaron muy motivados, o sea, les gustó mucho. Incluso decían, bueno, pues ojalá y que nos pudiera dar otra materia donde pudiéramos desarrollar otro proyecto similar. ¿Y cuál fue la mayor dificultad en la cuestión de la combinación de estas dos estrategias que tú utilizaste? ¿A qué me refiero? El diseño de prototipos, prácticamente tú ya tienes una receta en la que ellos tienen que irla llevando, irla orientando, ir identificando ciertos conceptos, ir aplicando ciertas técnicas. Pero el prototipo ya lo tienes tú ideado, ya sabes cuál va a ser el resultado. Y la parte de proyectos, ellos tienen que contextualizar un problema de la vida real, y es multidisciplinario, porque tienen que colaborar con otros muchachos, ¿no? Y entonces ahí ya tú no sabes qué va a pasar. Sí. Entonces dejas un proyecto que tienen que resolver, o sea, una bomba de agua controlada de manera remota, y entonces, ¿cómo tú hiciste esta fusión y dónde podemos identificar la parte de aprendizaje basado en proyectos y la basada en prototipos, por ejemplo? Bueno, en el caso, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos,
Yo sí tuve, bueno, sí se presentaron algunas dificultades, ¿verdad? En el momento de que tienen que interactuar, trabajar en equipo y que a lo mejor no tienen mucha disposición todos para hacerlo, o sea, sí le puedo decir, estaban todos interesados, bueno, a lo mejor en un equipo la mayor parte, pero sí había algunos que no estaban interesados en desarrollar el prototipo. Cuando se hizo la propuesta dijimos, bueno, el desarrollo del proyecto va a ser una parte de la calificación, así como que casi obligándonos, ¿verdad? Que lo tenemos que desarrollar y tenemos que trabajar en equipo. Pero yo lo que mencionaba ahorita, o sea, hay gente que no va a permanecer dentro de la institución, entonces para ellos no era muy atractivo incluso terminarlo o desarrollarlo, no les importaba aprobar la materia. Entonces, eso fue algunas de las dificultades que yo me encontré. Entonces, en las horas extras que estábamos trabajando, pues se organizaban por equipos, me daba la tarea de estar pendientes de ellos, que estuvieran participando todos a la hora de hacer el armado del prototipo o a la hora de que hicieron la investigación de la propuesta, pues de alguna manera darme cuenta si todos habían participado dentro de la propuesta. Pero pues como en todo, ¿verdad? O sea, decirle que el 100% estaba interesado y estaba participando, no, en realidad no. Había gente que no quería participar. Ok, ya para concluir, si me pudieras mencionar, por ejemplo, 4 aspectos que te afectaron en el proyecto y si fueras a reformularlo, ¿cómo los resolverías? Bueno, En general, ¿eh? Sí. Desde instrumentos de medición hasta etapas y actividades. Sí. Bueno, entonces, pues como ustedes mencionan la observación, creo que el instrumento no fue el adecuado. Entonces habría que buscar un instrumento más adecuado para hacer la medición. Tampoco, en cuanto al aprendizaje, tampoco usé o busqué o planeé un instrumento para medir la motivación, ni tampoco para evaluar los prototipos. Fue algo que yo no planeé cuando inicié la investigación, pero siento que todo eso de alguna manera le hace falta, los instrumentos. ¿Bueno? Ahí vamos, más bien. También estamos diciendo, trabajé 16 semanas y dicen, bueno, es a lo mejor mucho tiempo como para desarrollar el prototipo. A mí se me hizo poco tiempo. No, yo decía en el aspecto del control. Del control. No, del prototipo, no, de hecho, necesitarías hasta un semestre completo sí, o más o sea, para llevar un prototipo. Más bien el control, porque como no puedes irlos llevando bien de la mano por diferentes situaciones que se presentan ya en el aula, es complicado esa parte. Porque el otro sí estoy de acuerdo contigo, necesitas mucho tiempo. Sí, o sea, el tiempo fue una limitante. Y como les mencionaba al principio, o sea, nos quitan horas frente al grupo y tienes que abarcar todos los temas. Entonces ya desarrollar el prototipo no puede ser en horas clase, tienes que buscar un tiempo extra. Y no todos a lo mejor tienen la posibilidad de quedarse horas extras para estar trabajando. Entonces, la disponibilidad de los muchachos para estar trabajando y también el tiempo necesario para desarrollar el prototipo, porque estábamos trabajando con conceptos y temas que ellos no conocían. Entonces, eso de alguna manera, pues, no avanzas a lo mejor como lo tienes planeado, porque no puedes decir, les estoy explicando y todos se entendieron, ¿verdad? Entonces, a lo mejor un equipo que sabe que yo necesito que me vuelva a explicar esto y, pues, bueno, no vamos avanzando a lo mejor todos a la par. No, por ejemplo, un tip que te podría servir sería combinarlo con algo en línea. O sea, que tuvieras en línea Sí. ya los temas, los apuntes, algunos videos, y entonces complementas, porque imagino que no se programó nada extra clase, todo fue dentro del aula. Y ya el tiempo pues ya se te comió más rápido todo Sí. en lo que los organizas, en lo que ponen atención. Sí, el tiempo fue... Y a lo mejor algo que te ayudaría sería esta cuestión de decir, bueno, voy a mezclar con algo combinado, algo en línea, y ese curso en línea, que necesitas repasarlo, ahí está el video donde yo explico las cosas. ¿Cuánto? Pues, dentro de las actividades. Que tú dijeras, ching, me falló esto y creo que si hago este cambio va a mejorar. Nerviosa.
parte esta de combinar diferentes herramientas en las que a lo mejor también les iba a costar trabajo a los estudiantes el involucrarse con una herramienta software y aprender también la parte de hardware. Entonces, como lo comentaba Carlos, posiblemente tú ya tenías la experiencia, tú ya lo tenías preparado, pero cuando es fresco, o sea, cuando nosotros aprendemos algo fresco de hardware y software, pues por muy fresco que esté, dices un semestre antes lo vi, aún así se presentan cosas muy aleatorias y muy extrañas siempre que te pueden pegar. Sí, de hecho, pues espera uno un resultado, ¿verdad? O sea, que el prototipo también vaya a funcionar como uno lo planeó, ¿no? En el caso, por ejemplo, como eran de bajo costo, el prototipo les costó a los muchachos por equipo alrededor de 500 pesos armarlo. Entonces, como era bajo costo, pues a muchos de los sensores, pues no nos servían. Por ejemplo, el sensor ultrasónico realmente a la hora de hacer la medición pues ya no nos sirvió por la limitante que tenía. A distancias menores ya no nos arrojaba resultados confiables. Entonces pues a lo mejor ahí pues, no sé, haber hecho una... A lo mejor complementar con una simulación, claro. Sí, o sea, a lo mejor Carlos no tan sí, a lo mejor con una simulación, sí, porque fue involucrarlos en dos partes donde pues ellos todavía no tenían el conocimiento. Ellos llevaban una materia previa que es programación, pero no programaban una tarjeta, no conocían el MATLAB, entonces pues todo eso sí fue trabajo pues para que ellos lo aprendieran. ¿Y eso se corregiría? Se pudiera corregir. Gracias, doctor. ¿Puedo hacer una Adelante. Es que sabes que me está llamando mucho la atención este aspecto de la motivación. Sí. Porque al final dices que, bueno, empiezan los del pretest 24 personas, ¿no? Y terminaban haciéndolo ¿cuántos? 6, pero La respuesta, sí. El post. O sea, el post-test post-test, lo hicieron personas? todos, o sea, lo hicieron todos, pero en estas preguntas que me refería, ya en las últimas, las que están enfocadas al desarrollo hipotético, nomás respondieron en una de las preguntas 6 y los otros en blanco. y los otros en blanco, y en la otra pregunta 10. Entonces, yo qué pienso, bueno, los que respondieron trataron de responder de forma memorística, o sea, no hicieron ningún tipo de análisis, cuando yo considero que sabían hacerlo, que lo desarrollamos en clase, lo discutimos previo para hacer el prototipo. Entonces, como yo lo aplico en lo que es la semana 16 y en lo que es la programación que hacemos todos los maestros, o sea, todo el mundo tiene que acabar esa semana y todo el mundo está aplicando exámenes esa semana. Entonces, para el caso de cuando resolvieron el PT, yo, como si es largo, o sea, si a lo mejor me falló el instrumento, es largo, necesitaban aproximadamente 2 horas para poderlo responder todo. Entonces, estaban con la presión que se tenían que ir a otro examen entonces, ellos ya estaban, o sea, y no nada más de una materia, o sea, es que todo el mundo terminamos ese día y todo el mundo queremos aplicar exámenes ese día, ese es un problema. No se les contabilizó dentro de calificación el examen. No. Ni el post-test. Ni el post-test. No, está bien, porque sí, entonces, entendemos que ya, como dicen, ay, si ni va a contar nada. Sí, también esa puede ser la actitud de los muchachos, como no contaban. A lo mejor te pudo ir también. Sí, bueno, es que esa es mi sí, o sea, estaban motivados y un poquito, es que el contexto sí influye, fíjate, en tu trabajo sí está influyendo mucho el contexto, de que los muchachos nada más están ahí como para ver si pueden irse a Chihuahua, sí. Es importante porque entonces eso distorsiona tu contexto, porque ya no es solamente de que los muchachos vayan a seguir, o sea parte de una materia, de un contexto y que van a seguir su carrera ahí, ¿no? O sea, y de que pues las actividades que hacen, pues van tendientes a que van a proseguir su formación. O sea, están ahí mientras. Entonces, sí, yo creo que esa parte es muy importante porque distorsiona mucho ese asunto. Porque bueno, si lo hago o no lo hago, o si le echo ganas o no le echo ganas, ya no es propio de la materia, de ti, de lo que hagas, sino o sea, es personal, ¿saben qué? Pues yo estoy aquí mientras no me quieran en mi casa y vengo aquí a la escuela y pues ya después me voy a Chihuahua o a otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es una de las componentes importantes, también para explicar un poco el asunto de esa ganancia, ¿no? Que pudieras tener. Bueno, ya no va a ser el doctor. Sí, doctor Mario. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, felicitarte, Lilia, el trabajo, precisamente por
el comentario último que hace Carlos tiene un plus, porque las condiciones bajo las que se hace es muy complicado. De hecho, las condiciones sociales, pero también las condiciones del tema en sí mismo. Cuando platicamos en un inicio, y es una tendencia que tenemos en el programa, y creo que esto demuestra que es positivo, es que ya no estudiemos de manera reiterativa temas como fuerza, velocidad, etcétera, porque bueno, pareciera que ya hay mucho material con respecto a ello, pero creo que nos fuimos al otro extremo. Cuando propusimos esta parte de Biot-Savart, sí fue complicado, precisamente para esta parte de los instrumentos. El único instrumento que encontramos que podría ser dirigido y que no fuera tan básico como un BIMA, por ejemplo, porque aquí estamos hablando de muchachos de ingeniería ya, un BIMA es todavía más básico, entonces encontrar un instrumento que tuviera que ver con situaciones de Biot-Savart no fue fácil. Y de hecho, ¿qué me podrías decir? En base tú a lo que checaste sobre el instrumento de Genaro, de Gisasola, ya después de lo que lo aplicaste, de los comentarios, ¿es en realidad específico, es dirigido a lo que estás viendo tú con tus estudiantes? Sí, o sea, ya analizando el test, bueno, de hecho está mucho más amplio, ¿verdad? El instrumento. Me di a la tarea de seleccionar 27 preguntas de 63 que proponían en ese cuestionario. Sí está muy afín a lo que uno tiene marcado ver en el programa. Entonces, básicamente lo que ya era referido a la ley de Biot-Savart, pues traté de enfocarme porque venía la pregunta respecto a la configuración en específico que iban a desarrollar cada uno de los equipos. Okay. Aquí lo menciono sobre todo porque como se está grabando y lo van a ver los compañeros que están actualmente. En el examen de la semana pasada, por ejemplo, se presentó un caso contrario, alguien que lo que hizo fue diseñar su propio instrumento. Entonces eso nos lleva a una serie de cuestiones estadísticas, de pruebas, que no había tiempo de hacerlo en tu caso, sino que, o sea, se están presentando las dos posibilidades para trabajar, o tomar un instrumento ya validado, que el problema es que adaptarlo a nuestras necesidades, pues incluso le puede quitar cierto nivel de validez, o diseñar todo un instrumento para nuestra necesidad, pero entonces eso es prácticamente toda la tesis. Entonces, tener ese balance pues no es sencillo, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente cuestión, dirigida a lo que comenta Carlos. Normativamente, ¿qué es lo que te pide a ti la institución? O sea, si es adaptable toda tu metodología, todo el trabajo que hiciste a lo que te pide el tecnológico de Parral. Es decir, ¿lo podrían retomar tus otros compañeros como para poderlo aplicar ya de manera general, por ejemplo? Yo considero que sí, considero que sí es aplicable. ¿Qué le cambiarías o qué le implementarías, qué necesitarías para que los demás compañeros lo llevaran a cabo? Bueno, es que... Para empezar, que quieran, pero vamos a suponer que tú tuvieras en un momento dado el poder de decisión, ¿qué harías para que lo pudieran llevar a cabo? Bueno, es que en el tecnológico donde trabajo no es un tecnológico de muchos alumnos. Generalmente nosotros en la carrera de mecatrónica y electromecánica tenemos muy poquitos alumnos y más que sean por decisión propia son muy poquitos alumnos. Entonces no hay muchos grupos de electromagnetismo. A lo mejor le estoy hablando que por semestre tenemos un grupo de mecatrónica y un grupo de electromecánica. Generalmente yo pido, ¿verdad?, que me den los grupos a mí para estar trabajando con ellos. Hay otros compañeros que también han estado trabajando con esa materia. Y bueno, ahí la cuestión es que algunos de ellos pues ya tienen mucho tiempo trabajando en el tecnológico. Entonces ya tratar de cambiarle las ideas es muy difícil. O sea, comentarles, oigan, vamos a trabajar en un proyecto de esta forma, sería difícil. Porque bueno, un objetivo es que tu metodología pues sea exportable, por llamarle de alguna manera. Hay escuelas más grandes, la UNAM, el Politécnico, la UAM, que tienen la carrera de mecatrónica o electromecánica. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para implementar tu propuesta? Algo va dirigido un poquito a lo que te comentaba Irma en un principio.
¿qué harías para que los maestros lo implementaran? Bueno, pues tratar de darle difusión a este trabajo de investigación y de alguna manera pues a lo mejor no involucrarse, ¿verdad? Personalmente para, no sé, motivarlos a trabajar con este tipo de proyectos. Que acabas de decir una palabra clave que ya la mencionó Daniel, la mencionó el doctor Carlos: motivación. Hay que tener cuidado cuando utilizamos la palabra motivación, porque a veces la percibimos como echarle ganas o lo que nosotros creemos que está haciendo el otro. Hay instrumentos validados para medir motivación y que se han utilizado en física. Está el instrumento de Facchetti, por ejemplo, que lo utiliza a partir de estilos de aprendizaje, por ejemplo, para medir motivación en estudiantes de física, y mide 3 niveles de motivación: superficial, nivel de logro profundo. Entonces, bueno, podría ser otro de los plus que se podrían agregar a tu trabajo, irle incorporando, por ejemplo, si queremos estudiar esta parte de motivación. Bueno, vean en realidad si se puede encontrar motivación. La motivación no va directamente relacionada con el hecho de que los estudiantes se vayan o no a Chihuahua, porque igual pueden irse motivados a Chihuahua y después de haber llevado tu curso decir, bueno, yo lo que vi para lo quisiera ver allá. O sea, no nos quedemos con que la motivación es porque se queden o quieran estar estrictamente en el curso. Por ese lado no va todo el estudio de lo que es la motivación en el aprendizaje. Lo digo porque hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Otro plus de tu trabajo es que, te digo, hay muchos trabajos de Biot-Savart de lo que tú encontraste. No encontré ningún estudio respecto a la ley de Biot-Savart. A lo mejor me faltó, ¿verdad?, buscar más información, pero yo al respecto no encontré. Ok, pues yo tampoco he encontrado gran cosa, entonces esa yo creo que es una línea de investigación que tú puedes explotar y, como te decía Daniel, pues ser la experta en eso, no importando que estés en Parral, pero sí irlo haciendo la difusión que tú comentas, que eso sí es una debilidad que tiene el trabajo y que sí tenemos que mencionar, que le ha faltado la difusión. Aquí ya van otros factores ajenos al propio programa, pero sí hay que darle más difusión. Seguramente profesores que estén viendo este tipo de temas se van a interesar en lo que tú estás haciendo, porque incluso trabajar con ABP, o incluso hay quien te dice proyectos o prototipos, no importa cómo le llames, quienes están trabajando este tipo de materia, porque entonces ahí sí yo estaría en desacuerdo con Daniel cuando habla de un híbrido. No existe un híbrido como tal. De hecho, todo el mundo hacemos híbridos, entonces, en todo caso, ¿no? Entonces, es una metodología propia, eso sí, para una temática en particular. Entonces ahí está, siempre buscamos que el programa o los trabajos tengan un aporte a la disciplina, y tú lo estás poniendo en dos sentidos: en la disciplina como tal, es decir, estás aportando algo a la Biot-Savart, y en la metodología, porque no se ha hecho para este tipo de temas. Y bueno, en un comentario final nada más, ¿a dónde lo pensarías llevar? O sea, ya lo probaste, lo volverías a implementar, ya hiciste los comentarios a los compañeros, ¿qué le pondrías? Pero ¿qué defectos le ves? Todas las metodologías tienen defectos. Tú, a lo que tú hiciste, ¿qué defecto le ves? Pues fue la primera vez, ¿verdad?, que yo implementé esta metodología. Quizás haberla planeado un poco mejor. Yo pienso que hubiera hecho una mejor planeación de la metodología, a lo mejor me hubiera resultado más eficiente. Te repito, te felicito por el trabajo y bueno, sería todo por mi parte. Bien, gracias, Manuel. Bueno, pues ahora yo le voy a hacer algunas preguntas y algunas observaciones. Cuando uno trabaja con aprendizaje basado en proyectos, así como señaló el doctor Aguirre, realmente es muy enriquecedor y es, pues ahora sí que como usted lo quiera explotar. Sí, cuando se hace un trabajo de este tipo, que es un trabajo científico, usted siguió el método científico para encontrar algunos resultados,
y cuando efectivamente le hicieron algunas preguntas y qué tal, cómo se portaban los alumnos, y usted decía, no, pues muy bien, sí, algunos sí, pues obviamente fue bien señalado, se debe de hacer con fundamentos. También en educación, hasta las cosas más triviales, se tiene que hacer toda una investigación para decir, pues es así. Algo tan trivial como los alumnos que hacen sus tareas aprenden más que aquellos que no la hacen, se ha tenido que llevar bajo una investigación para poderlo afirmar y decir, bueno, si haces tu tarea vas a aprender, a menos que seas un genio y que no necesites ciertas actividades. Entonces, por esa razón, usted que se está formando como investigadora, pues sí debe uno de tener cuidado, porque si a alguien que trabaja, por ejemplo, en motivación o creatividad, y usted responde, bueno, pues sí, vi que estuvieron muy bien y todo, la pregunta va a ser, ¿cómo me lo demuestra? ¿Dónde está la evidencia? O sea, se le lanzarían a la yugular, le dirían, no, pues no hay ningún resultado. Entonces, ¿a qué voy también? A que en su prospectiva del trabajo que ha hecho, pues hay bastantes puntos que puede usted tratar. Le platicaré el caso de su compañera de Zoraida, pues estábamos discutiendo los resultados, ¿no? Me decía, es que doctor, obtuve unas ganancias no muy altas, pero sí, como se innova alguna vez la clase de física, tiende a ser bueno o ser malo, dependiendo de cómo se haga. Y aunque fue poco la ganancia, digo, bueno, pero lo hubo. Y el análisis que estuvimos haciendo de su trabajo precisamente nos llevó al instrumento, porque ahí utilizamos FCI, sobre mecánica clásica. Y a lo que nos llevaba también al hacer una prospectiva, pues era el instrumento de medición. O sea, no necesariamente pues uno tiene que tomar cualquiera que se encuentre por ahí, ¿no? En el caso de los que usted utilizó de Genaro, pues es algo pues interesante, le ha hecho mucho trabajo también en cuanto a evaluación de conceptos físicos, pero pues a veces hay cuestiones muy puntuales que también hay que desarrollar instrumentos, y en el caso de usted que se está formando como investigadora, pues podría ser también un área de oportunidad que usted puede tener. Incluso la cuestión, por ejemplo, de la creatividad en los proyectos también es algo muy interesante, que también es poco explotado. O sea, si ve todas las vertientes que tiene un trabajo así, pues es muy enriquecedor y pues puede generar muchos aportes en cuanto a evaluación, en cuanto a nuevas ramas, por ejemplo, de aspectos, ¿no? Que no son nada más tipo conceptual de física, sino la cuestión ya de lo que ahora se ha popularizado mucho de las competencias, ¿no? De trabajo colaborativo, de la expresión, de la solución de problemas, etcétera. Yo en lo personal, cuando fui profesor de ingeniería, fue uno de los métodos que pues más me gustó y que veía que también los alumnos se motivaban. Usted me puede decir, pero ¿y los evalúo? Pues no. En esa época como docente, pues y que me estaba formando en estas áreas, pues no desconocía muchos aspectos, ¿no? del modelo, etcétera. Sí, yo veía a los alumnos cómo proponían algunos prototipos y incluso hacíamos hasta una exposición final y era muy motivante para ellos, eso yo lo veía, ¿no? Incluso los demás grupos del área pues veían a ese grupo y pues todos tenían curiosidad, ¿no? Sobre lo que se estaba haciendo y realmente presentaban cosas muy interesantes. Y en ciencias pues es uno de los modelos ahora muy socorridos, es uno de los que están motivando más a carreras científicas a niños que digamos
digamos que están participando en una actividad de esa manera. Bueno, la otra observación es, usted está en una institución superior, allá al norte del país. ¿En dónde dijo? En Parral. Bueno, yo no conozco Chihuahua, no conozco Parral, sé que está nada más hacia el norte. Bueno, sé que está en México, está por ahí. Sí, viene en el mapa. Política. Ahora, está usted en un instituto que forma parte de una red de institutos del país que es muy grande, pero desafortunadamente esa red de institutos, su estructura, por ejemplo, de enseñanza de las ciencias todavía es muy arcaica. O sea, siendo honestos, todavía cuando yo incluso era profesor de física y lo veía, pues tomas el texto, a ver, y sobre el índice del libro, a ver, vamos a hacer el programa de estudios de electromagnetismo 2, y nos copiamos el índice de un libro. Y ahí nosotros, oye, ¿qué? ¿Y aprendizaje basado por proyectos? O a ver, por ejemplo, ahora, y actividades virtuales, simulaciones, pues no, o sea, eso no lo contempla. Pero fíjese que usted, estando en esa posición, puede generar incluso hasta un cambio en todo el sistema de tecnológicos, ¿no? Pero obviamente se requiere, una, pues divulgar el trabajo, otra, pues también motivar a otras personas de su mismo sistema para que empiecen a crear sinergias, ¿no? Desde concursos, desde exposiciones, desde modificaciones de plan de estudio, desde irse acercando a diferentes grupos de tal forma que vean su trabajo, sus aportes. A esto viene luego la cuestión de las publicaciones. ¿Han generado alguna publicación? No. Bueno, pues esa es una tarea pendiente, por ejemplo. La otra, participación en congresos. Muy bien, entonces el próximo año, por ejemplo, viene Genaro Gisasola, acá en Politécnico. Lo invitamos. Y ahí, por ejemplo, es ya un escenario muy particular donde pues ya lo invita a comer ahí, vente a mi mesa, quiero platicar contigo de tu test, que no me gustó. Yo lo vi el lunes, porque como va la PT. Va la PT. Entonces, ya en una cuestión muy directa, en un congreso, pues ya puede usted convivir y discutir incluso sobre algunos puntos, y más aún colaborar hasta en una investigación. Es muy abierto, Genaro. Los colegas de España son abiertos, ustedes que igual es muy... Bueno, siempre y cuando les pagues el pasaje. Bueno, entonces más o menos. Pero no, la cuestión es de que ellos tienen esa disposición, y siempre que les he presentado a un alumno o a un colega, pues tienen esa disposición, ¿no? Para que lo considere. Le digo, se le abre a usted toda una pues posibilidad, ¿no? Un horizonte de oportunidades muy grandes, pero pues usted misma debe de darse cuenta de ese gran potencial, ¿no? Yo le felicito porque pues no es nada sencillo que un profesor sin becas, que pues obviamente tiene que hacer algún sacrificio y pagar su colegiatura, dedicar tiempo a hacer actividades en la plataforma, estar dando sus clases, además empezar a hacer sus primeras experiencias de investigación, y tiene que ir a otra ciudad y presentar su trabajo. Todo eso pues es un esfuerzo que pues se puede potenciar mucho más grande, ¿no? Y que pues los beneficios serían muy grandes. Yo esperaría que usted pues continúe adelante con su trabajo. Al menos aquí el posgrado le puede ofrecer la posibilidad, por ejemplo, eso de trabajar hasta con Genaro o con otros profesores también que estén sobre esa línea, a generar también materiales, y eso pues también a usted le va a dar pues ciertas satisfacciones, ¿no? Y más que nada que hay muchísimo trabajo por hacer en este sentido, ¿no? Pero usted debe de dar los primeros pasos, ¿no?
Por ejemplo, ahora últimamente los muchachos en el Politécnico se han hecho muy famosos por ganar los torneos de robótica y a nivel internacional. Y todo eso ha ido precisamente por trabajar con prototipos de robots, hacer variaciones, ir viendo cómo mejorar de otros tipos de prototipos que hay en el mundo. Y eso pues va formando mejores ingenieros. Y pues mi invitación sería esa, Lilia, de que no vaya a detenerse, sino al contrario. Bueno, no sé cuáles sean sus planes en la vida, ¿no? Pero un consejo es eso, que siga adelante, que al menos vea que pues ha entrado a un pequeño grupo, a una disciplina que es un campo fértil para cosechar muchas cosas interesantes, ¿no? En bien de usted, de su sociedad, incluso del país, en el mundo como tal, ¿no? La educación en ciencias pues es algo, ¿cómo le diré? Que pues ha sido en cierta forma quizá descuidado y que no es valorado todavía así en su real magnitud, pero con esfuerzos como estos usted pues, va a ayudar a que precisamente esto siga adelante, ¿no? Y esa sería pues la invitación. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta de nuestros espectadores, ¿no? Bien, pues vamos a pedirles ahora si pueden salir unos momentos en lo que tenemos una deliberación.